Esta moderna Pentax 645N es una cámara de autofocus tipo SLR o reflex que fue lanzada en Japón a final del 97 y en el resto del mundo en 1998. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps & More, hoy con esta super máquina. ¿Y creéis que seremos capaces de hacer fotografía callejera con este pedazo de monstruo? Vamos a por ello. Solo 16 fotos de cada rollo de película hacen que te tengas que pensar cada disparo, porque cuesta pasta, claro. Pero bueno, habréis imaginado que esto lo más cómodo no es, desde luego, para llevar colgado. Sí que es verdad que dentro de lo que cabe, con las cinchas estas que lleva, cuyo diseño es tremendamente práctico y original para enganchar y soltar, queda colgada así boca abajo y es muy práctico. Pero vamos, 4 días haciendo fotos con la cámara colgada al cuello, se te pone el cuello como el de Fernando Alonso, ya te lo digo yo. Pues aquí estamos en este entorno, a ver qué tal se las dan las pocas fotos que me quedan ya con esta Pentax 645 que os voy a estar contando. Basada en su antecesora, la Pentax 645 de enfoque manual, es la primera cámara de formato medio con un sistema de autofocus de enfoque predictivo llamado SAFOX 4. Curiosamente, en 2010 saldría su versión digital, la Pentax 645D, que después actualizaría a la 645Z. En cualquier caso, el modelo que nos ocupa tiene características súper chulas que os cuento a continuación. Con ella es fácil disparar fotos a mano alzada. Para tratarse de formato medio es compacta y ligera. Su visor de ojo tiene un corto blackout. Tiene un avance automático de película que te permite disparar varios fotogramas seguidos. Y finalmente se trata de un tanque muy confiable. Su obturador de plano focal te permite disparar entre 4 segundos y 1 milésimo de segundo. Y también puedes usar cualquiera de los modos típicos de Program, prioridad de apertura, prioridad a la velocidad o manual. Pues como era de esperar, no quedaba mucho para acabar el rollo. Y si os cuento un poco de la cámara por fuera, empezando por arriba, aquí tenemos varias cosas que decir. Como por ejemplo que tenemos el dial de la compensación de la exposición, con este botón para liberarlo, ¿vale? Cuando se queda en cero es cuando se queda bloqueado y luego lo puedo mover libremente. A su vez aquí tenemos un slider que lleva a la posición de ISO, y que cuando tengo esa posición, en el otro lado, con los botones de arriba y abajo, elijo el ISO adecuado. Este dial te deja elegir el auto bracketing, que puede ir en 1/3, 2/3 y hasta un paso. Sigo por arriba, tengo la zapata caliente. A continuación tengo el dial de las velocidades, en el cual tenemos desde 4 segundos hasta 1 milésimo de segundo, bulbo y por supuesto la posición de automático. Con este otro slider de aquí elegimos la medición, como veis aquí, un poco durito, pues se siente recio. Botón de on y off, en el cual tenemos una posición intermedia con el bip. El bip básicamente es porque tiene confirmación de enfoque. En la parte del grip tenemos lo que sería el drive con un disparo, ráfaga y el temporizador, como veis aquí, y el botón de obturación que está con su rosquita para poder disparar con un disparador remoto. Los botones de arriba y abajo para configuración de la cámara. Por aquí tenemos el botón de bloqueo de la exposición. Cuando lo aprietas se enciende un asterisco en la pantalla y te indica que está bloqueada la exposición, y si lo vuelves a apretar le estamos liberando la exposición. Aquí tenemos los diferentes modos de enfoque. Si seguimos por aquí, esto es una rosquita que es el ajuste dióptrico. Y por la parte de la izquierda tenemos el slider para el servo y single autofocus. Esta es la visión trasera, que es la que puedes ver cuando llevas la cámara colgada, porque enfoca directamente al suelo. Y este es el botón que se utiliza girándolo para liberar la compuerta que va a sacar la película. Ahí lo tenemos.
Y ahí está mi rollo. Este back a priori para 220 se puede tuiquear mediante ese tornillito de ahí en medio para utilizarlo con rollo de 120, dado que el de 220 ya no existe. Sin duda el sistema de enganche y de cómo coge el back de nuevo la cámara es de los más sencillos para cámaras de formato medio. Y paso al lado izquierdo porque curiosamente en la parte izquierda tenemos una montura para trípode, aparte del conector de sincronización de flash. En el lado derecho tenemos este grip que es súper confortable. Yo que no tengo grandes manos, la verdad que me ha estado bien, pero para manos mayores también va a estar cómodo. Y tenemos esto de aquí que es el chequeo de profundidad de campo. Y en la parte de abajo del grip tenemos la tapita para las baterías. Abriendo esta compuerta sacamos todo el grip completo. La parte de dentro es la parte más endeble de la cámara, la que suele estar más tocada cuando la compras de segunda mano, obviamente, y alberga las 8 pilas AA que hacen funcionar la cámara. Y por la parte de abajo tenemos la otra montura para trípode ya la tradicional. Ya en el frontal se deja ver esta óptica, este 75 mm 2.8, equivalente a un estándar en paso universal. Y por la parte de aquí tenemos el botoncito para desmontar la óptica. Es impresionante que una óptica de formato medio sea incluso más pancake, más pequeña que una óptica fija tradicional de las pequeñitas como es este Yongnuo 35 para Canon. Como habréis podido ver, la óptica que trae la mía es una óptica manual, no es autofocus. Pero tampoco tiene mayor problema porque tiene el típico puntito de confirmación de enfoque, igual que las reflex modernas. Como conclusión, si estás buscando una reflex de entrada al formato medio que no te cueste mucha pasta cada fotograma, que sea 645 en vez de 67, 69, 66, puede ser tu cámara perfecta. Es más pesada y grande que una reflex de 35 mm, pero en realidad para llevar la película que lleva, de 120, no es tan tremendamente pesada, es muy llevable y su manera de utilizarla es tan sencilla como una reflex moderna. Espero que te haya gustado el vídeo y las sensaciones que te transmito de esta Pentax 645N, que la verdad me ha encantado. Déjale tu like al vídeo, suscríbete y como siempre, gracias por estar ahí. Cualquier cosa que necesites analógica, González la tiene. ¡Paz!